Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor le bendiga y le guarde. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 6 de octubre del 2023. Gracias por estar presentes para que juntos nos dejemos guiar de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Hoy vamos a leer y meditar el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del versículo 29 a la 37. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia, para que ustedes y yo seamos capaces de recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no solamente la recibamos, la escuchemos y nos emocionemos por un momento, sino que la pongamos por obra, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, porque Isaías 40 versículo 8 nos dice que la palabra de Dios es eterna y dura para siempre. Comencemos, mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí, y se le acercaron mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él les curó. Y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban, los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dicen los discípulos: ¿cómo hacemos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud de gente? Una multitud tan grande. Díceles Jesús: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente acomodarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió e iban dándolos a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas. Y los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Despidiendo luego a la muchedumbre, subió a la barca y fue al territorio de Magadán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, del versículo 29 en adelante, nos viene a hablar acerca de las maravillas que el Señor hace por la gente que creen en Él. Muchas de las veces cuando se presenta un milagro, por ejemplo allá en Mateo capítulo 9, versículo 29,
cuando se acercan, por ejemplo, los dos ciegos, el Señor les pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos le dicen, sí, Señor, creemos. Entonces el Señor les responde, que se haga tal como ustedes han creído. También en el centurión, allá en Mateo capítulo 8, versículo 13, el Señor le dirá al centurión que se haga tal como tú has creído. Y en varias ocasiones, cuando al Señor se le acercan, recordamos a la mujer que tenía hemorragia por 12 años, se acerca al Señor, le toca el fleco de su manto, el Señor le dice, tu fe te ha salvado. El Señor siempre obrará en nuestras vidas de acuerdo a nuestra fe. Él es bien claro en Marcos 11:24 cuando nos dice, cuando ustedes vayan a pedir algo, crean que ya lo han recibido. Pero antes de pedir, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. De hecho, vamos a leerlo. Marcos capítulo 11, versículo 24. Pueden buscar conmigo, por favor. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 24. El Señor nos va a enseñar cómo ustedes y yo debemos pedir. Cómo ustedes y yo debemos de acercarnos al Señor con confianza para pedir lo que ustedes y yo necesitamos. A ver, vamos a ver Marcos capítulo 11, versículo 24. A ver, vamos a buscarlo. Marcos capítulo 11. Bien. De hecho, vamos a leerlo desde el 23. Marcos 11 del 23 en adelante. Y os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón. Cuando dice no vacile es no dudar. No dudar. Eso en la Biblia, cuando ustedes miren la palabra vacilar, significa dudar, tener dudas, ¿ok? Yo les aseguro que diga este monte, a ver, yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Que tenemos que hacer, creer que ya vamos a recibir, porque Dios es el Todopoderoso. No puede haber en nuestro corazón, ¿será que Dios hace? ¿Será que Dios puede? ¿Será que Dios? La palabra de Dios es clara. Dice que tenemos que creer que ya lo hemos recibido. Y escuchen el versículo 24, Marcos 11, 24. Por eso os digo, todo cuanto pidan en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendrán. Aquí va una clave muy, pero muy importante para ustedes y para mí, mis queridos hermanos y hermanas, que queremos ser fieles a la palabra del Señor. Ya vemos que el Señor dice que tenemos que pedir con fe. Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza, la seguridad de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Perfecto. Y dice el Señor, cuando oren, crean que ya lo han recibido y ustedes lo recibirán. Todo cuanto pidan en la oración, pídanlo con fe y lo recibirán. Aquí va la clave. Por eso, ustedes y yo vamos a darnos cuenta en un momento que a veces estamos como estamos, porque aquí está la clave. Mire, versículo 25. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone vuestras ofensas. ¿Cuántos de nosotros nos vivimos enfermos y siempre, porque en nuestro corazón, con nuestros labios, decimos creer en el Señor, amar al Señor, y el Señor es mi pastor, nada me falta,
excelente. Mas nuestro corazón está muy lejos de Dios. Nuestro corazón está lleno de odio, lleno de venganza, lleno de resentimiento. Y si nuestro corazón, y si esas cosas malas ocupan ese lugar en nuestro corazón, ¿dónde hay cavidad? ¿Dónde hay espacio entonces para la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios? Y por eso a veces muchas personas dicen, ¿por qué será que yo cuando leo la palabra de Dios no me queda nada? Se me olvida. Pero no se le olvida los resentimientos, no se le olvida los deseos de venganza. Y por eso dice el Señor que primero tenemos que limpiar nuestro corazón, dice el Señor claramente. El que tiene algo contra alguien tiene que perdonar. El que tiene que perdonar, que perdone a quien le ha ofendido. No podemos venir al Señor con un corazón orgulloso, con un corazón de malas intenciones, cuando siempre buscamos nuestro porvenir y no vemos el de los demás, sino buscamos el de nuestro porvenir y queremos que así Dios nos bendiga. Mis hermanos, hay que tener un poco de conciencia en eso, que a veces nosotros nos equivocamos, porque el Señor sí nos quiere sanar. Para Él nada es imposible. El problema somos nosotros. Nosotros somos el mismo obstáculo. Si algo no me va bien en la vida es por mis propias decisiones que ustedes y yo hemos tomado de no confiar en el Señor o de confiar en el Señor a nuestra conveniencia. El Señor es un Dios justo, que Romanos 2:6 nos dice que el Señor da a cada quien según sus obras, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cuántas personas viven enfermos y viven enfermas y entre comillas dicen creer en Dios, pero y eso ya lo dice Tito, para que no vean que yo estoy diciendo, de pronto pueden pensar que estoy diciendo de mi propio pensamiento. Vamos a ver qué dice Tito capítulo 1 versículo 16. Vamos a ver, a nosotros que nos gusta seguir la palabra del Señor y nos gusta alimentarnos. Si la palabra de Dios nos golpea y nos saca lágrimas de los ojos, ¿quién sabe? Bendito sea Dios. El Señor está trabajando en ustedes y en mí, mis queridos hermanos y hermanas. Así que, mis hermanas y hermanos, ánimo. Muy bien, vamos a buscar la carta de Tito. Muy bien. Tito capítulo 1. Vamos a ver. Tito capítulo 1, versículo 16. Bien, mire, aquí va. Vamos a leer los hechos desde el 15. Tito capítulo 1, versículo del 15 al 16. Para los limpios, todo es limpio. Mas para los contaminados y no creyentes, nada hay limpio, pues su mente y conciencia están contaminados. Vamos a ver quiénes son los contaminados. ¿Quiénes son los que están contaminados? Que no le deja tranquilo ni su mente ni su conciencia. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas malas que no nos hemos acercado ni al sacramento de la confesión, ni nos hemos acercado al hermano o a la hermana a quienes le hemos ofendido? Y aún así decimos amar a Dios. Qué hipócritas que somos muchos hermanos, mis queridos hermanos y hermanas. Puede sonar duro, pero nos dice San Mateo 7 del 5 en adelante. Mire, que somos hipócritas. Mire, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20, nos dice, si no puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y cuánto de nosotros nos jactamos y sacando pecho con la frente alto, oh, yo amo a Dios, pero no nos llevamos con todas las personas, no oramos por todas las personas, no le hablamos a todas las personas, no le saludamos a todas las personas. Pero entre ustedes y yo decimos amar a Dios, amo a Dios. Primera Juan 4:20, si no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Muy importante. Entonces, vamos a ver quiénes son los contaminados. Tito 1:16.
profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda buena obra. ¿Quiénes son los contaminados? Los que profesan conocer a Dios. Dios es amor, pero no ama. Dios todo perdona, pero no son capaces de perdonar. Dios es bueno, pero son malos con su prójimo. Profesan conocer a Dios, pero con sus obras dicen algo muy diferente. No es cuestión de palabras, mis queridos hermanos y hermanas. Cuestión de obras. Cuestión de hacer las cosas agradables a Dios. Cuestión, Romanos 12:2 nos dice, de ver qué es la voluntad de Dios, cuál es lo agradable, qué es lo bueno, qué es lo santo, ante los ojos de Dios, no ante los ojos del mundo. Entonces, Jesús en aquel momento, Él cura a todos los enfermos que vienen a Él. Y así Jesús puede curarte a ti y puede curarme a mí. Claro que sí, Él puede. Alguien puede decir, pero yo soy el pecador más grande del mundo. Ezequiel 18:32. Dios no quiere que nadie muera, sino que se convierta y que viva. Tiene que haber esa iniciativa, ese cambio, poco a poco. No podemos vivir con los mismos errores todos los días, todos los años. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos llame y con los mismos errores, pidiendo disculpas por las mismas cosas. Por lo menos debe de haber un progreso. Entonces, mire, lo que estaba ya, lo que Isaías nos dice, el profeta Isaías nos dice en Isaías capítulo 36, del versículo 5 en adelante, entonces se abrirán los ojos del ciego, las orejas del sordo se destaparán, entonces saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, pues manarán aguas en el desierto y correrán torrentes por la esterpa. Entonces el Señor hace estas grandes maravillas y quiere hacer estas grandes maravillas en ustedes y en mí. Entonces la palabra clave, y el Señor puede hacer porque Él es el Todopoderoso. Ustedes recuerdan en Hebreos capítulo 13, versículo 8, incluso hay una canción. Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos dice el Señor, nos dice la palabra de Dios, que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios, este Cristo de hoy es el mismo de ayer. Él sana a los enfermos, los ciegos pueden ver. Ustedes saben esa canción, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora, para terminar el evangelio del día de hoy, voy a dejarles con una meditación. Antes de eso también vemos que estas personas, ¿cuántos días estaban con Jesús cuando Él multiplica los panes? Ellos, para ver el milagro de la multiplicación de los panes, estaban ahí insistentes, perseverando con Jesús. No un ratito, estaban 3 días y en ayuna. Por eso dice Jesús, esta gente, me da pena que ya están 3 días que están con nosotros, y si le mandamos, se van a desmayar en el desierto. Y mire, estar con Jesús, estar en ayuno y en oración es la clave para que ustedes y yo nos deshagamos y podamos vencer a los ataques del enemigo que nos ataca. Y obviamente utilizando la armadura de Dios, que nos explica en Efesios capítulo 6 del versículo 14 al 17, que obremos la justicia, es una armadura de Dios, que hablemos con la verdad, otra armadura de Dios, que nos vistamos con el casco de la fe, es una armadura de Dios, que nos defendamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No podemos nosotros querer luchar contra el enemigo o predicar a gente no creyente, o incluso fortalecer la fe de los mismos católicos sin la palabra de Dios, porque la espada del Espíritu nos dice
pueden leerlo, Efesios capítulo 6, del versículo 14 al 17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso nos dirá ya San Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 13, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos, no hay nada ni nadie que a ella pueda resistirla. Muy bien, vamos a ver para terminar Mateo capítulo 9, versículo 28 y 29. Vamos a verlo. A ver. A ver, Mateo capítulo 9, versículo 29. Vamos a buscarlo juntos. Muy bien. Vamos a leerlo, de hecho, desde el 27. Miren, con esto vamos a terminar el Evangelio del día de hoy. Para que estemos claros que Jesús espera de nosotros. Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron 2 ciegos gritando. Esos ciegos pueden ser ustedes y yo. Ustedes pueden decir, pues yo puedo ver bien, tengo la vista 20/20. Pero también se trata de nuestros ojos espirituales, cómo vemos al Señor, cómo vemos su mensaje, cómo vemos y acogemos su palabra. Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron 2 ciegos gritando, ten piedad de nosotros, hijo de David. Mire, los ciegos hacen algo. Hay de los que dicen, creo en Dios y soy salvo. No, ellos no tenían solamente fe. Ellos van gritando, van haciendo algo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando ellos obran, mire, cuando ustedes y yo obramos, vamos a ver, el Señor dice, y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó. Aquí viene la pregunta de Jesús que hace a ustedes y para mí. La pregunta del millón. ¿Creéis que puedo hacer eso? Dícenle, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó severamente, mirad que nadie os sepa. Entonces la pregunta del Señor, ¿crees que puedo hacer esto por ti? Ellos dicen, sí, Señor. Y el Señor le dice, hágase según vuestra fe. Que se haga tal y cual como ustedes y yo hemos creído. Si hemos vacilado, hemos dudado, ahí están las consecuencias de nuestra propia incredulidad en el Señor. Porque Mateo 19:26 nos dice que lo que parezca imposible para los hombres es posible para Dios, porque Él es el dueño del cielo, de la tierra, de los mares y cuánto lo llena, mis queridos hermanos y hermanas. Así que ánimo en el Señor Jesucristo, tengamos fe en Él, acerquémonos a Él con corazón humilde, sencillo y arrepentido. Invoquémosle siempre, Salmo 145, versículo 18, cerca esté el Señor de aquellos que lo invocan, a los que lo invocan de verdad, o sea, con un corazón humilde y no contaminado por lo que nos lleva al pecado, por la ira, por la soberbia, por todo lo que nos aleja de Dios, sino un corazón humilde. Y cuando le clamamos al Señor de verdad, Él nos escucha. Ánimo, mis queridos hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre.